justicia terapéutica, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, es codirectora de la Revista Iberoamericana de Justicia Terapéutica, es directora del proyecto de confluencia de saberes y humanización del sistema legal de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de La Plata. Ha sido profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Loma de Zamora y en la UCA de La Plata, y actualmente es juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata. Roberto Pagelio Veras es vicepresidente primero de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, es presidente de la Red Latinoamericana de Jueces, fue presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan, fue director de la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de San Juan, es profesor universitario de grado y posgrado en Derecho Procesal, Derecho Empresario, Derecho de Daños, y actualmente es juez de la Cámara Civil y Comercial y Minería de San Juan. María Jimena Monsalve es vicepresidenta segunda de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, es presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, es especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales, es directora de la Asociación Argentina de Mujeres Jueces, integra la Red de Mujeres para la Justicia y el Secretariado de la Pastoral Carcelaria de la Confederación Episcopal Argentina, es docente de posgrado en la especialización de Derecho Penal y Ciencias Penales y actualmente es jueza nacional de ejecución penal. Los dejo, ¿sí?, bajo las disertaciones de cada uno de ellos. Va a ingresar la doctora Oyamburu. La idea es que las preguntas que tengan a hacerle al equipo sea cuando terminen todos y cada uno de los disertantes. Te escuchamos, María Silvia. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, en primer lugar, a todas y a todos, feliz día del abogado, feliz día de la abogada. Y bueno, agradecer a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, a la señora presidenta, doctora Patricia Bermejo, la posibilidad que tenemos de participar en esta actividad que nos permite intercambiar ideas, compartir avances y fundamentalmente articular objetivos comunes. Y celebro que estemos reunidos conversando de esta corriente filosófica y práctica que es la justicia terapéutica, nada menos que bajo la premisa de apostar al cambio social, porque el cambio social supone transformar a lo largo, por un tiempo, la cultura, las instituciones, las estructuras de una sociedad, y este proceso obviamente que involucra a sus normas, a sus valores, a sus comportamientos, a las relaciones sociales, y sabemos que de estas transformaciones, graduales o rápidas, son impulsadas por diversos factores, causas, y en definitiva, todos y los que estamos acá y que pertenecemos a la Asociación Argentina de Derecho Procesal y a la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, con mucho énfasis, pretendemos una sociedad más justa y más igualitaria. Y entonces está claro que estos cambios que queremos en la sociedad necesitan de sistemas, de procesos y del fortalecimiento institucional de todos los ámbitos del sistema legal. Y entonces, bueno, es un reto muy importante y, como decimos desde justicia terapéutica, humanizar la ley, ¿no? Y entonces, hablando de humanizar la ley, cuando decimos justicia terapéutica, ¿qué estudia la justicia terapéutica? Bueno, la justicia terapéutica se centra en el estudio de la ley, de los procedimientos y de los roles, del papel que desempeñamos los actores legales o judiciales. Y se ocupa del impacto de la ley en el espectro emocional y psicológico, en el bienestar de las personas, ¿sí? Me parece importante aclarar que cuando nos referimos al término justicia terapéutica,
terapéutico, nos referimos a la cualidad terapéutica de la ley y de su aplicación. O sea, perseguimos contribuir a que los efectos, a que los resultados que provoca la implementación de la ley sean lo más beneficiosos posibles para las personas directamente afectadas o involucradas. Entonces, para evitar confusiones, el término terapéutico, cuando nos referimos a justicia terapéutica, no se relaciona ni con tratamiento, no, se relaciona con esta cualidad en la aplicación de la ley, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque entendemos, como Wexler y Winnick, a quienes consideramos los padres de nuestra corriente, a que pretendemos que sea un nuevo paradigma legal, entendemos a la ley, a la aplicación de la ley, como un agente terapéutico, ¿sí? Y entonces, a través del estudio de la TJ, de la ley, ¿qué podemos analizar? Cómo las leyes afectan la vida de una persona, ¿sí? Y entonces, y evaluar cuál es la incidencia, la influencia que tienen en la vida emocional y en el bienestar psicológico de la persona. Así, en sus primeros hallazgos lo corroboró Wexler. ¿Para qué? Para que su aplicación sea más efectiva y produzca resultados lo más beneficiosos posibles para la persona humana. Y esta corriente nace en la década del 90, 1990, en Estados Unidos, precisamente con estos dos investigadores que les decía, Wexler y Winnick, quienes concluyeron que la ciencia del derecho debe incorporar conceptos de evidencia científica que aportan las demás ciencias sociales, ¿sí? Especialmente las ciencias del comportamiento. ¿Para qué? Como decimos, para obtener el mayor bienestar del destinatario. Insisto con esto, el término TJ se refiere a la cualidad terapéutica de la ley, en la aplicación de la ley. Y esta condición, este resultado, este efecto que se busca con la aplicación de la ley, en la praxis, lo que decimos la ley en movimiento, implica afrontar las causas, los factores que motivan el conflicto que se trae a resolver, sea tanto en un juzgado, en un órgano judicial, como cualquier conflicto, problema que deba resolverse en cualquier ámbito legal, no solo en el judicial y en el extrajudicial. Y entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos desde Tecota que queremos humanizar la ley? Porque sabemos que este proceso de transformación, el cambio que nos convoca a hablar en esta actividad, no puede alcanzarse con soluciones simplistas. Para emprender este camino de cambio, ¿qué necesitamos? Y necesitamos contar, antes que nada, con instituciones que tengan capacidad para examinarse y para examinar su desempeño, ¿sí? Y sus prácticas. Y variados estudios de investigación que nos dicen. Y nos dicen que una de las mayores dificultades, disfunciones que ha tenido la cultura jurídica a través del tiempo, es la cultura desplegada generalmente por la cultura del trámite, ¿sí? Que se preocupa más por el procedimiento que por los productos, por los efectos que generamos en el usuario, en el destinatario de la norma, ¿no? Y a la vez no podemos perder de vista que los últimos sondeos y trabajos de opinión que nos muestran. Y nos muestran también que las personas, la sociedad, ha perdido confianza en la justicia y en el sistema legal, ¿sí? Hay una insatisfacción de los ciudadanos por el sistema de justicia. Entonces, más allá, que claro que hay una diferencia entre la cultura de legalidad, que es propia de los ciudadanos, y la cultura jurídica que es propia de los operadores, lo cierto es que un sistema de justicia eficiente, lo sabemos muy bien, los abogados, las abogadas, hoy en el Día del Abogado, que una justicia eficiente es aquel que logra con sus fines
constitucionales que han sido previstos de antemano, resolver de la manera más óptima el conflicto y de forma oportuna y con calidad. Pero, como decimos desde TJ, poniendo el foco en la persona humana, ¿sí? Y está claro que en las últimas décadas se han alcanzado reformas sustantivas muy importantes para hacer efectivo el goce y el uso de los derechos de las personas, ¿no? Como hemos visto en infancia, en tercera edad. También no podemos dejar de reconocer que los cambios normativos por sí solos no transforman ni las prácticas ni la cultura jurídica, y que la efectividad de una norma no se da por el diseño normativo, sino por el proceso de implementación, de seguimiento, de evaluación. Por eso, desde la TJ, ¿qué decimos? Que la competencia para una verdadera transformación se tiene que dar en el plano de una perspectiva estratégica, ¿sí? Donde se revise esta supervivencia que vemos de estructuras de trabajo que tenemos que reconocer que muchas veces en estas estructuras persisten prácticas vetustas y estas prácticas generan a la vez una matriz estructural que es necesario cambiar y modificar, ¿sí? Pero también lo que tenemos que tener en cuenta que para transformar la realidad, para buscar un cambio, hacer un giro en beneficio de la persona, debemos observar el funcionamiento real de los sistemas. Es decir, no podemos transformar ni modificar lo que no conocemos, como está claro. Y necesitamos para esto datos reales, ¿sí? Y también está claro que este cambio tiene que ir acompañado de una transformación cultural, ¿sí? Y este cambio y esta revisión de las prácticas desde una visión estratégica para alcanzar mayor transparencia, eficacia, eficiencia y sobre todo capacidad de anticipación, porque vemos que los problemas que todos los agentes legales y judiciales día a día tenemos que afrontar cada vez son más complejos, más variados, más desconocidos. Bueno, ni qué decir con, bueno, y con la nueva tecnología que se nos presenta, con la IA, bueno, se nos abre un campo, no solo, es un campo real y un campo virtual, totalmente complejo, diverso, cambiante, ¿no? Entonces está claro que tenemos que enriquecer las competencias del derecho y articularlas con otros saberes y que aportan otras disciplinas. ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista que el sistema de justicia produce comportamientos y consecuencias que se inscriben en el sujeto destinatario y que cualquier decisión judicial, por más que pueda resultar favorable a la persona destinataria, provoca una huella que puede perdurar toda su vida. No solamente esta persona, su grupo, a esa comunidad. Repito, aún aunque la decisión no le resulte adversa, entonces no podemos perder de vista esto. ¿Por qué? Porque la ley y el sistema de justicia son fuerzas dinámicas que impactan a nivel individual, a nivel grupal y comunitario del individuo. Y bueno, y con todo esto, ustedes se dirán, entonces, ¿qué es la justicia terapéutica? Y bueno, insistimos, es una corriente filosófica y práctica. Queremos que se instale como nuevo paradigma legal, aunque algunos autores dicen que uno de los requisitos de CUM es que sea conocido por todos, y estamos en ese camino de visibilizar la corriente y que realmente sea conocida por todos. ¿Y qué persigue la TJ? Y persigue, como les decía, la cualidad en la aplicación de la ley, ¿sí? Y la relación, el impacto que la ley puede producir en la persona, en el destinatario. Y para eso, ¿de qué nos valemos? Porque parecen eslogans, parece que estamos repitiendo conceptos. No,
precisamente lo que defendemos y lo que promovemos es basarnos en evidencia científica, revisar los roles y prácticas, utilizar la interdisciplina, la multidisciplina, utilizar los medios alternativos, los mecanismos e instrumentos como la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa, utilizar los principios de la justicia colaborativa, todos estos nuevos mecanismos, círculos complementarios que vienen a apoyar y coayudan a tratar de resolver, a veces si no se resuelve, o a definir el conflicto o el problema de una manera más beneficiosa posible, aplicando siempre la ley dentro del principio de legalidad, dentro del debido proceso, pero que sea lo más beneficiosa posible para el destinatario de la norma. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y porque precisamente por eso, porque estamos buscando el beneficio de la persona y porque consideramos que detrás de cada expediente, antes de papel, ahora virtual, ¿sí? Algunos mecanismos o prácticas no han variado mucho y precisamente detrás de ese expediente de papel o virtual hay una persona, hay una familia, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podríamos sintetizar o dar un panorama en cuanto a cuáles serían los principales postulados que fomenta la justicia terapéutica? Y entonces, bueno, vamos a sintetizarlo en la manera de lo posible diciendo, bueno, en primer lugar, promovemos la intervención judicial continua, ¿sí? El estrecho seguimiento de la conducta y la respuesta a la persona inmediata, la interacción de todos los servicios, ¿sí? Con el procesamiento de esos casos judiciales, la participación y la integración, como les decía, multidisciplinar en las decisiones judiciales y en cualquier decisión legal, porque podemos estar hablando de un proceso que se resuelve de manera extrajudicial, donde intervienen también agentes legales de las diferentes disciplinas y, por ejemplo, a través de un mediador, y bueno, y es necesario esa articulación de saberes, ese abordaje inter y multidisciplinar en el caso. Promovemos también la colaboración y la articulación entre las organizaciones comunitarias, gubernamentales, ¿sí? Y el trabajo en red, el trabajo de la comunidad organizada, ¿sí? ¿Para qué? Para utilizar todo este tipo de herramientas que ayuden a abordar los problemas, judicializados o no, ¿sí? Ahora, es imprescindible, ante todo esto, como les decía, insistimos también desde TJ, en utilizar mecanismos alternos, complementarios, salir del esquema tradicional para abordar cada caso en particular, ¿sí? Y que en la resolución intervengan tantos actores como están involucrados en el conflicto. Por eso insistimos con el trabajo en red y en el trabajo comunitario, porque también está aceptado que cuando la comunidad participa de estos espacios y estos procesos de resolución de conflictos judiciales o extrajudiciales, se fomenta el apoyo mutuo y la contención social, lo que puede prevenir futuros delitos, futuros conflictos, mejorar la conformidad local y comunitaria y además, hasta veces, evitar que un conflicto vuelva a reeditarse y vuelva a ser ventilado ante los tribunales nuevamente. ¿Qué podemos decir desde...? Sí, alguien no sé si alguien me... No, perdón, María. Ahí volviste, fue un segundo. Se ve que había un micrófono que estaba habilitado, lo acabo de mutear. Ah, no, porque no, me pareció Sí. como que pensé que alguien me había dicho algo. Bueno, como les decía, diversas experiencias podríamos demostrar desde nuestro espacio de justicia terapéutica que permiten mostrar y demostrar los postulados de esta corriente. Por ejemplo, remontándonos a Argentina, cuando estaba a cargo del juzgado siendo jueza en el fuero juvenil, implementamos un programa bajo los postulados de la justicia
terapéutica con adolescentes infractores a la ley penal, me gusta decir en conflicto sociopenal, no penal, y realmente dio muy buenos resultados en cuanto a la no repetición de estos adolescentes en el delito. Y también muchos que habrán participado en el 9º Congreso de Iberoamericano de Justicia Terapéutica, que se celebró en diciembre del 2024, con sede en la ciudad de La Plata, virtual este año pasado, habrán escuchado a la jueza Lerner, jueza de un condado de Florida, Estados Unidos, quien implementó el primer juzgado de problemas de salud mental, y habrán visto sus resultados también, como van a escuchar a la doctora Monsalve en su exposición mostrándonos todos sus óptimos resultados y avances con el programa TTD que está llevando a cabo desde el Juzgado de Ejecución Penal Nacional, que realmente es una experiencia para destacar. Ahora tampoco queremos dejar de decir que desde la justicia terapéutica no damos soluciones mágicas, ni recetas, ni modelos, ni esquemas que estén cerrados, porque bueno, todos trabajamos con personas en diferentes jurisdicciones, con diferentes normas, principio federativo en nuestro país, cada provincia se reserva, como ustedes bien lo saben, las leyes de forma. Entonces, desde TECOTA decimos que no tenemos procesos de réplica automática, pero sí podemos decir y podemos mostrar con experiencias y cómo hemos llevado e implementado en la práctica y se siguen implementando y desarrollando experiencias que bajo estos postulados nos brindan resultados, nos dan expectativas, nos dicen que la TJ puede ser una alternativa válida que aporte al cambio que buscamos, ¿sí? Pero en todo esto, como para destacar, insistimos desde TJ, cuando nos referimos a que nos basamos en 3 componentes principales, la ley, los procedimientos y el roles, la necesidad de revisar el rol que tenemos los agentes, los actores judiciales. ¿Por qué? Porque es necesario desarrollar competencias, habilidades, es necesario mejorar la relación interpersonal con el otro, con la otra. ¿Para qué? Para fomentar en todo tipo de procesos la participación, el derecho a ser oído, a brindar un trato digno, a generar las condiciones para un diálogo entre el sistema de justicia y la sociedad, entre el sistema legal y la sociedad, para superar el aislamiento de los jueces, ¿sí? Para superar, y cuando digo jueces y juezas, hablo de cualquier rol, ¿no? Fiscal, defensor, juez, del rol de los operadores, como el rol de los agentes, el perito, judicial o en lo extrajudicial, cada una de las usinas, los espacios en donde entramos en contacto con el sistema, sea legal, judicial o legal, extrajudicial. ¿Por qué? Porque entonces necesitamos utilizar nuevas políticas de comunicación entre todas las instituciones. Y me gusta recordar siempre que la posición que asumemos o que tomemos desde nuestro lugar de operador tiene mucho que ver con el modelo con el cual nos identifiquemos. Porque, por ejemplo, trayendo a vos, ¿no? Algunos de nosotras o nosotros queremos un juez, una jueza Júpiter que imparta justicia de manera impotente, por ejemplo. Imponente, digo, ¿no? Creo que fue un furcio lo de impotente. Pues dije, imponente, impotente, ¿queremos eso? ¿O queremos un Hércules, un mensajero con habilidad para resolver conflictos difíciles, pero que sea parte de la norma? O entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos ser? ¿Qué buscamos ser? Un Hermes, un mediador, un tercero imparcial, que resuelva el conflicto, que tenga competencia para la comunicación, la circulación de los discursos, la empatía, la escucha. Me parece que la respuesta es más que obvia.
e involucra la posición que asumamos, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿En qué lugar nos ponemos? ¿Cómo desarrollamos nuestra función? Y a veces, si no la podemos desarrollar porque claro que hay cuestiones externas que nos condicionan de todo tipo. ¿Y saben por qué? Porque nosotros, los operadores legales y judiciales, también somos personas. Entonces tampoco debemos perder de vista eso, ¿no? Que también nosotros somos personas. Y entonces, en estos aspectos, preguntándonos cuál es nuestro rol, y desde qué lugar, en dónde nos ubicamos. Siempre me gusta repetir, Jimena se va a reír, porque realmente, repito, las palabras de la Madre Teresa, que nos tienen que dar ánimo, que nos tienen que dar entusiasmo en estos nuevos desafíos, cuando nos dice que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos, no sería ese mar si le faltase nuestra gota. Y entonces, claro, que la justicia y el servicio de justicia y el servicio legal pueden producir y podemos provocar un proceso de intervención que sea mucho más provechoso, mucho más terapéutico, más beneficioso y más humano. Que las decisiones sean fundadas, sean justas, sean razonables, sean provechosas, sean útiles y sean efectivas a la vez para el usuario del sistema, ¿sí? Porque está claro que antes no podemos descuidar el encuentro con el otro, el encuentro con la otra, ¿no? ¿Y cuál es el papel del derecho? Las versiones de Perdón, curaciones de enfermos, los alguien invadios tiene abandonaron su el comunidad, micrófono los chivos que comenzaban a abierto. ver, comenzaron a discutirse cómo Me aumentar parece que de por ahí nuevo... los pastores y la ira de la iglesia. Y luego, discurso radial de Pelón, que dice, inicio del conflicto, Félix Luna dice que fue un error político muy grande. Entiende noviembre de 1954, los legisladores chicaristas convocaban a la Quinta de Olivos, Perón pronunció un discurso transmitido por cadena radial y reproducida al día Perdón, siguiente por la prensa. ¿alguien tiene el micrófono abierto? Católica que le hizo la reunión que No logro detectarlo. Yo no logro ver que alguien tenga el micrófono abierto. No, yo tampoco. Bueno. Bueno, Mil disculpas, entonces, María Silvia. no, por favor. Bueno, para ir cerrando, entre otras cosas, de estas cosas hablamos cuando desde esta corriente buscamos y queremos humanizar la ley. Voy a dejarlos ahora con el próximo compañero participante y desde ya agradecerles, después quedamos abiertos a las preguntas, por la atención y por la paciencia. Muchísimas gracias. Francisco, te dejo la posta a vos. Excelente, excelente. La verdad, muy bueno. Un panorama nuevo para todos. Gracias, doctora Yamburu. Y ahora el doctor Pajello Vera. Bueno, Roberto, te escuchamos. Muchísimas gracias, Francisco. Primero agradecer a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, a su presidenta, Patricia Bermejo, a ustedes, Victoria, Francisco, que nos hayan dado esta oportunidad de compartir esta mirada que nos emociona, que nos atrapa, que la presidenta María Silvia Yemburo excelentemente ha hecho la introducción y yo quiero continuar con lo que vamos a exponer el día de hoy. ¿Se ve en la pantalla la presentación, Francisco? Bien. También quiero agradecer porque veo varios de los jóvenes procesalistas, Mercedes, que ha incluido esta temática en el Congreso Nacional de Jóvenes Procesalistas, así que también mi agradecimiento y vamos con el tema. El tema de hoy que nos atrapa es los desafíos de la justicia del siglo XXI. Tenemos problemas sociales actuales que demandan respuestas más humanas desde el sistema judicial. Y la pregunta,
¿Qué ocurriría si jueces, fiscales, abogados ayudaran a resolver problemas sociales? Ya no conflictos. Porque, ¿de qué hablamos cuando hablamos de problemas sociales? Temas de salud mental, discapacidad, adicciones. El sistema tradicional adversarial le ha dado una respuesta a estos problemas. La comunidad, el ciudadano común, ¿ven el sistema judicial tradicional que le resuelve estos problemas? Hasta problemas de familia, separaciones de pareja. El sistema adversarial incentiva a una guerra. En cambio, esta otra mirada, la mirada de la justicia terapéutica, es ver, como decía María Silvia, cómo la ley y los procesos judiciales que a los procesalistas nos gustan puede afectar el aspecto emocional de las personas. Entonces surge un nuevo enfoque de la justicia más cercana a las personas. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Hay un creciente movimiento a nivel mundial en el campo del derecho y la justicia que se expresa como la justicia restaurativa, la justicia procedimental, el proceso colaborativo, lo que a nosotros nos gusta de la justicia terapéutica, los programas de tribunales de salud mental, como existen en Estados Unidos, y los tribunales de resolución de problemas, que allá también están desarrollados. ¿Qué es la justicia terapéutica? Ya nos introdujo María Silvia, este paradigma legal que considera el impacto psicológico y emocional. Y mi pregunta, además de esto, ¿nos preparan en la universidad? ¿Preparamos a los alumnos en el impacto emocional que van a tener las personas que tramitan en un proceso judicial? Y de todos los operadores de justicia. Lo que buscamos con la justicia terapéutica es el estudio de cómo reducimos el posible daño y promover el bienestar de las personas que acuden al servicio de justicia. Operadores judiciales con un rol activo e interdisciplinario y promover soluciones humanas y eficaces. A 10 años del Código Civil y Comercial, ¿qué principios claves se aplican de la justicia terapéutica o podemos decir que se aplican en el proceso civil? La oralidad efectiva, las audiencias cara a cara, que el juez, la jueza vea al ciudadano que participe de su problema. La inmediación, el juez que lo escucha, que es el juez que debe decidir. La flexibilización de las formas procesales que tanto le gusta a Vicky, que el proceso no sea una valla de formalidades que tenemos que saltar para llegar a una sentencia, sino que se adapte y sobre todo cuando hay personas en situación de vulnerabilidad. Un lenguaje claro y accesible para todos, que nos entiendan, que el ciudadano común entienda cómo resolvemos sus problemas y sus conflictos. Ejemplos en la Argentina. El tema del lenguaje claro en las sentencias, ya hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2023 que orienta a este cambio de mirada de cómo debemos brindar nuestro servicio. La gente común debe entender cómo se resuelven sus problemas. La escucha activa de niños y niñas y adolescentes. Hay poderes judiciales que tienen protocolos de escucha de niños y niñas y otros que no. ¿Cómo unificamos esa forma de recibir a los niños, de escucharlos y darles derecho al ser oídos? Los procesos de asignación de apoyos para personas con discapacidad, cómo va evolucionando desde el Código Civil y Comercial y cómo debemos implementarlo eso en los códigos procesales. Centros especializados, como hay en mi provincia, que se llama NIVI, Asistencia a Niños Víctimas, que la verdad que en otra charla me encantaría profundizarlo. Y vamos con los niños, ¿no? Aquí tenemos nenes que sus padres decidieron no seguir viviendo en pareja, que puede ser respetable, y pasa. Pero ¿cómo hacemos que estos niños no sufran más cuando tienen que transitar por un proceso judicial? Las audiencias privadas del juez con los hijos no son para cumplir una formalidad, sino un espacio genuino de escucha. El objetivo es comprender sus necesidades y miedos. El resultado es una sentencia que, además de resolver la cuestión legal, actúa como una herramienta para pacificar el conflicto familiar, poniendo el bienestar del niño en el centro. En mi caso, en mi cámara, nosotros revisamos sentencias de primera instancia de juzgado de familia. Cuando tenemos que escuchar a un niño, un adolescente, no lo hacemos
con un interrogatorio en forma directa, sino como un diálogo a través de un psicólogo o una psicóloga del equipo técnico del juzgado de familia. Esta psicólogo los recibe a los niños, los hace ingresar, ya hemos preparado anticipadamente hacia dónde apunta ese diálogo, de qué queremos escucharlo, si es que el niño quiere hablar, y desarrollamos la audiencia de esa manera, con total privacidad. Y me pasó hace poco, quisiera compartirlo con ustedes, de que cuando terminó la audiencia, yo quería despedirme de esos niños. En este caso me tocó un nene de 12 años, una nena de 8, y al nene le doy la mano, el nene me responde, me da su mano cariñosamente, pero no sabía qué hacer con la nena. Era tan chiquita, la veía tan frágil, y me quedé congelado, verdaderamente me quedé congelado, yo no sabía qué hacer. Y la nena me mira y me da un abrazo. Y la verdad que al llegar a mi casa y ver a mi familia, dije, he cumplido con mi misión, he cumplido con mi trabajo. Es lo que debía hacer, hacerla sentir bien, no hacerla sufrir por tener que tramitar un proceso judicial. Entonces, con la sentencia del lenguaje claro, vemos ejemplos de jueces y juezas de familia que se están animando a redactar y dirigirse a estos niños de esta manera, por ejemplo. Hola, Juana, sé que este momento es difícil para ti. He tomado una decisión sobre con quién vas a vivir. Creo que lo mejor para ti es que vivas con tu mamá y siempre podrás ver a tu papá. Esta decisión se tomó pensando en tu bienestar y en tu futuro. Recuerda que tienes derecho a ser escuchada. Y otro caso que pasó en Argentina es de un chico, un joven, que tenía que competir dentro de la selección argentina de chicos con discapacidad. Este chico iba a viajar a Turquía el año pasado, tiene 18 años, posee certificado de discapacidad vigente, tiene diagnóstico de retraso mental, otras alteraciones del habla y síndrome de Down. Peticionó la designación de un apoyo en los términos del artículo 43 del Código Civil y Comercial con la finalidad de facilitarle la toma de decisiones que fueran necesarias para elegir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos por el lapso de 60 días que era el que tenía que viajar, ya que sus padres no lo podían acompañar. La jueza, verdaderamente con una empatía especial, redactó la sentencia de esta manera que les voy a leer. Supongamos que se llamaba Juan. Voy a explicarte lo que decidí respecto a lo que vos me pediste con la doctora DC y lo que conversamos cuando nos encontramos en el juzgado con el equipo técnico. Me contaste que estás muy contento con el viaje a Turquía para competir en atletismo, formando parte de la selección argentina. Pude ver que tanto como vos como tu familia, que siempre te acompañan, están muy orgullosos de todos tus logros deportivos. Te felicito, Juan. Con tu ejemplo demostrás que no hay barreras, que los obstáculos solo están en la mente de las personas y en algunas trabas que pone la sociedad, que a veces te impide ejercer tus derechos y disfrutar tu vida plenamente. Esta vez ya lo lograste, sin que importe tanto el resultado. Y aunque la verdad que siempre es grandioso ganar, vos ya ganaste. Un saludo, Paula, jueza de familia de nuestra República Argentina. La experiencia de los poderes judiciales, el tener salas amigables para menores, tener auxiliares judiciales que acompañan a los niños y dan asistencia emocional en las audiencias, transformar una experiencia traumática en recuerdos positivos. ¿Qué desafío tenemos? Y vamos a ver, algunos poderes judiciales tienen la posibilidad de tener salas donde los chicos están esperando el momento de ser oídos, como esta la tomé de Chile. Chile aquí me queda a 500 kilómetros, a mí me queda muy cerca. Pude ver los juzgados de familia y uno en especial que tiene esta sala de juego de menores. Van a ver un menor y un acompañante. Si lo advierten, ese acompañante de color negro es un auxiliar judicial. Ese auxiliar judicial se llama peseta. Peseta es una perra adiestrada, es decir, no es una simple mascota, es un auxiliar judicial adiestrado, preparado para acompañar a los niños, las niñas, los adolescentes, para que transiten por el proceso judicial de una manera tal que no les cause más dolor y más daño
de la situación que les toca vivir. Me hubiera gustado pasarles el video de cómo trabaja Peseta, pero para no quitarle tiempo a Jimena, les dejo el enlace y comentarles simplemente que esta forma de trabajar, esto fue propuesto por una jueza en Estados Unidos que tenía un hijo con problemas de discapacidad y parte de su terapia era tener un acompañante como Peseta. Cuando ella lo llevaba a su juzgado, se daba cuenta que las personas que tocaban a esta acompañante de su hijo les bajaba el nivel de estrés, se sentían más tranquilas y trabajando interdisciplinariamente y haciendo un estudio científico, lo propuso al Poder Judicial de Estados Unidos y logró que este programa fuera autorizado. Chile lo tomó y en Argentina hay algunos ministerios públicos, como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están tomando este programa y tomando este tipo de acompañantes judiciales o asistentes judiciales para que un menor, imagínense, si ha sido violado, abusado, tiene que declarar y tiene que contar la situación traumática con la que pasó, no le cause un daño mayor al que ya tiene. La verdad que es un programa que vale la pena mirarlo y estudiarlo. ¿Y qué dicen en el Juzgado de Familia de Chile? Peseta tiene una capacidad de estar activa y conectada con un niño, pero cuando entra en la sala de audiencia sabe que tiene que desconectarse totalmente para no producir ningún tipo de distracción. En los procesos de adopción, los jueces y los equipos técnicos trabajan ¿para qué? Para construir un vínculo con el niño, la niña y el adolescente. En lugar de ser un objeto del proceso, se les reconoce como sujetos de derecho, explicándole cada etapa con un lenguaje claro y validando sus emociones. El resultado es una transición cuidada que respeta su historia y su dignidad. El impacto de esta manera de ver los procesos judiciales y la forma de trabajar de los operadores judiciales. Una mayor confianza en el sistema judicial. Una reducción del trauma en personas vulnerables. Soluciones más humanas y eficaces. Una humanización de la ley y del proceso judicial. En conclusión, para lograr todo esto, ¿qué se necesita? Se necesitan profesionales apasionados por la justicia y conscientes de su deber. Comprender el sufrimiento humano no compromete la imparcialidad. Es necesario transformar el sistema judicial basándose en la dignidad de la persona. Un juez o una jueza que no siente el sufrimiento de quien acude a la justicia difícilmente puede honrar su misión. Como vimos, en los casos de familia, jóvenes y salud mental, la justicia terapéutica no es una teoría abstracta, sino una práctica concreta y posible. Cada sentencia redactada en lenguaje claro, cada niño escuchado activamente y cada víctima que se siente reconocida es un paso hacia una justicia que sana en lugar de dañar, cumpliendo así su más alta misión. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo este mensaje de Francisco y reitero mi agradecimiento, Francisco, Vicky, por darnos esta oportunidad de compartir estas experiencias. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Roberto. Excelente. La verdad que hemos disfrutado mucho de tus ideas claras y de tus experiencias, súper enriquecedoras. Bueno, y ahora vamos a escuchar a la doctora Monsalve. María Jimena, tenés la Bueno, palabra. bueno, muchas gracias Francisco, muchas gracias a la asociación por generar esta linda actividad y por permitirnos compartir parte de lo que para nosotros es una pasión y también es un modo de vida, una forma en con la que encaramos nuestra tarea, nuestra función. Es un compromiso con la comunidad. Desde ese lugar es desde el que vivimos nuestro paradigma, nuestra corriente filosófico-jurídica, la justicia terapéutica. Así que muy agradecida por ello. Bueno, a mí me toca, a diferencia de mis queridos colegas que me precedieron la palabra, me toca orientar la exposición a las experiencias concretas que podemos aplicar en definitiva
sin demasiadas dificultades y con mucho compromiso de no solo de las herramientas con las que contemos desde nuestra formación profesional, sino también, como vamos a ver un poquito más adelante, con el trabajo horizontal de la interdisciplina de la que ya María Silvia y Roberto han hablado. La justicia terapéutica, si tiene algo muy interesante para ofrecernos, es que nos enseña a trabajar cotidianamente con la interdisciplina y ya no ver a las ciencias de la conducta como ciencias auxiliares del derecho, como se dice habitualmente, sino como ciencias pares en las que se trabaja bajo el paradigma de la integralidad sobre cada uno de los destinatarios de decisión como un todo, como una integralidad, no la psicología diciendo una cosa, la ley diciendo otra y la medicina ofreciéndonos otra mirada, por ejemplo, o la criminología. Entonces, todas esas ciencias que nos van a servir para desentrañar el conflicto, también nos van a servir para poder trabajar en forma justamente interdisciplinar cada uno de los casos. Voy a compartir la pantalla, si me permiten, para no irnos mucho sobre todo para seguir un ritmo y no olvidarme de decir nada. Ahí vamos. Ya se ve, ¿no es cierto? Lo que no me está dejando, ahí está. Se ve perfectamente. Esperen un segundito que ahí está. Vamos. Ahí vamos con pantalla completa. Bueno, no voy a detenerme, sí, después les voy a compartir la presentación para que le quede a disposición de los expositores. No voy a detenerme en cuestiones que ya María Silvia y Roberto dijeron, y sí voy a detenerme en estas líneas de funcionamiento. La justicia terapéutica es uno de los grandes corrientes que sirve de base a los que se llaman tribunales especializados o problem solving courts. Son modelos que se han ido desarrollando en distintos lugares del mundo y que tienen por propósito justamente este objetivo de mejorar las prácticas y generar el bienestar en quienes pasan por allí. Bueno, las problem solving courts comenzaron a partir de haber podido individualizar focus group o grupos que generaban particulares dificultades a la hora de intervenir judicialmente. Entonces, en estos modelos que aparecen bajo distintas denominaciones, como mencionaba Roberto hace un rato, los tribunales de salud mental, los tribunales orientados en los conflictos de la adolescencia, los tribunales orientados en las problemáticas penales de las mujeres y los modelos del Tribunal de Tratamiento de Drogas, sobre el que yo voy a profundizar específicamente porque es el programa que llevo adelante, tienen por propósito que los operadores estén justamente embebidos de una serie de habilidades y también acompañados de otra forma por la interdisciplina. En un modelo tradicional de justicia, nosotros siempre trabajamos con un hecho, la lógica del juicio, la sanción o el resultado, la resolución o como lo querramos llamar, el control del cumplimiento de esa resolución y observamos un porcentaje determinado de fracasos. De acuerdo al grupo de conflicto que nos estemos refiriendo, vamos a ver que esos porcentajes se modifican, pero que en general son grupos que generan una frustración muy grande, tanto al servicio de justicia como decía María Silvia también, son grupos en los cuales probablemente las personas, aún saliendo ganadoras de esa decisión o en esa contienda, no sienten ningún tipo de satisfacción y sí sienten trauma por lo que pasó en el proceso. En inglés se está hablando mucho de lo que se llama el trauma informed, o sea, que el trauma esté informado en el proceso. Cuando hablamos de este tipo de modelos de problem solving courts, vamos a encontrar que se va a trabajar el hecho, pero el hecho con su causa y su contexto. Ahí aparece la causa subyacente. Las intervenciones van a ser interdisciplinarias, no vamos a llevar
el problema a un modelo adversarial tradicional. Vamos a trabajar con las posibilidades que nos dé el proceso dentro de espacios de no adversarialidad. Vamos a generar pequeños contratos conductuales que son muy distintos a una única respuesta o una única foto estática de la situación de esos destinatarios de decisión. Vamos a hacer pequeñas construcciones a partir de que se pueden lograr ciertas metas, y esas pequeñas metas nos van a permitir fijar nuevas metas. Se va a trabajar sobre el autogobierno. A mí no me sirve, por ejemplo, desde el punto de vista penal, que la persona esté sometida a control permanente o a asistencia permanente. Fíjense que, por ejemplo, los patronatos que acompañan a las personas liberadas o a la prisión ya en su nombre tienen, ¿no? El nombre control y asistencia aparece por allí. Nosotros necesitamos que las personas tengan autogobierno para poder evitar volver a ese conflicto que estaba causado por alguna situación que muchas veces no se logra individualizar. Especialmente en los procesos penales se trabaja con mucha retrospección, o sea, siempre mirando hacia atrás, hacia lo que la persona hizo, y no mirando prospectivamente en el aquí y ahora esta persona qué es capaz de hacer. Bueno, estos modelos están medidos con evidencia, hay distinto tipo de nombres, distinto tipo de experiencias, pero hoy ya proliferan en casi todos los países desarrollados. Estados Unidos ha sido un auxilio importante y ya hay modelos por todos lados, incluso en Latinoamérica, que Latinoamérica progresiva y lentamente ha empezado a trabajar hacia este lugar. Entonces, bueno, el razonamiento que nosotros hacemos es, si estos fracasos que hablábamos en la línea de tiempo anterior están efectivamente causados, por ejemplo, por las personas, o si el sistema del servicio de justicia está equivocado. Entonces nosotros hacemos este análisis sobre, por ejemplo, las reglas de conducta que se imponen cuando dosificamos medidas alternativas al encarcelamiento. Las medidas alternativas, en los términos de las reglas de Tokio, del apartado 8 y el apartado 9, en todos los códigos procesales modernos tenemos disponibles esas medidas, y observamos que siempre pensamos que el incumplimiento, que es el generador probablemente de una recaída en el delito, se basa en una falla del sujeto, y no estamos analizando si la falla no estaba en algo precedente, que es la decisión o el diagnóstico que judicialmente hicimos de ese caso, o qué objetivos le pusimos a esta persona por delante que la persona no podía cumplir. El gran ejemplo de esto tiene que ver con el focus group del que yo les voy a hablar hoy, que son las personas que cometen delito asociado al consumo problemático. Para poder saber, esto lo voy a pasar bastante rápido, pero para poder saber cómo identificar a esos focus group, hay que tomar ciertos cortes o ciertas características de la evidencia empírica que nos permitan identificar justamente las áreas de necesidad de estas personas. En este caso, este es un resultado de un estudio que hizo la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde tomó sobre 1.300 personas privadas de libertad en Argentina, tomó otros cortes distintos a los que habitualmente se toman en las estadísticas oficiales, por ejemplo, el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal. Y allí aparecieron estos indicadores que nos van a mostrar que en la vida de estas personas aparecían hogares donde se naturalizaba la violencia, círculos sociales de amigos con personas que delinquían, familiares privados de libertad, presencia de bandas delictivas en su barrio, desvinculación del hogar a edad temprana, la no conclusión o no terminalidad educativa, la naturalización de la utilización de armas o de la presencia de armas, el consumo de drogas o alcohol dentro de las 6 horas previas a cometer delito, y la no comprensión del proceso, ¿no? Entender poco o nada de lo que sucedía en su juicio, más de la mitad de las personas. Eso es realmente grave. Y bueno, y las estadísticas, según las estadísticas oficiales, las tasas de encarcelamiento desde 2001 a 2023, fíjense lo que han variado, ¿no? 110 personas cada 10.000 habitantes en 2001, 245 personas
cada 100.000 en 2023, y si tomo las personas que están alojadas en espacios que no están habilitados para la privación de la libertad, como comisarías, alcaidías, dependencias de las fuerzas de seguridad, 268 personas cada 100.000, o sea que las políticas públicas no caminaron. Esta falta de diagnóstico, que yo acá enumero algunos de los problemas, que se los dejo porque vamos a ir avanzando un poquito más rápido, provocó que en el año 2018 nosotros empezáramos a trabajar bajo el paradigma de la justicia terapéutica en un programa piloto que resultó ser el puntapié inicial de 7 años de programa que llevamos hasta el día de hoy, en donde captamos evidencias del primer momento. Ese programa estaba orientado a propiciar la identificación temprana de los consumidores de estupefacientes y ofrecerles acceso inmediato a un tratamiento bajo la supervisión de un juez como agente terapéutico y comprometido en la búsqueda de una solución al conflicto subyacente. Este programa, entonces, se dedicó a buscar casos de personas que estaban cursando una medida alternativa al encarcelamiento, como la suspensión de juicio a prueba o la condena en suspenso, y que tenían como objetivo, para poder lograr el cumplimiento de la medida alternativa, alguna acción que no tenía que ver específicamente con abordar el problema de consumo. Bueno, luego hay una versión posterior del programa que se ha tomado en una resolución conjunta sobre la que no me voy a explayar en este momento, pero la evidencia por suerte se pudo recabar, y en esta nueva experiencia o en este nuevo instrumento vamos a tener un modelo de programa o un modelo general para llevar adelante este tipo de programas. En el caso del programa nuestro del juzgado, intervienen los siguientes organismos: el Ministerio de Justicia, que actuaba como enlace entre todos los organismos, los 2 ministerios públicos, Cedronar, que va a ser el órgano que nos va a proveer articuladamente la pata sanitaria. Ahora les vamos a explicar cómo se trabaja. Esto no significa que nosotros derivamos un caso de una persona consumidora y le decimos vaya a Cedronar que le van a dar un tratamiento. No funciona así. Ya van a ver cómo funciona. Y después, por supuesto, la Dirección de Control, Asistencia y Ejecución Penal, el equipo interdisciplinario de ejecución penal. Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario que asiste a los 5 juzgados. Ese equipo nos sirve para la identificación, sobre todo primaria, de casos. Y también, bueno, el juzgado mío, ¿no es cierto? El juzgado de ejecución penal número 5. El programa tiene 3 objetivos: reducir el consumo, evitar la recaída en el delito y lograr la integración social. Es muy importante que se presentan en la lógica del programa en este orden, porque la reducción del consumo es la que nos va a permitir ir avanzando en los restantes objetivos a medida que la persona va logrando salir de por lo menos algunas de las sustancias que más lo afectan, o lo que nosotros llamamos técnicamente la sustancia de impacto. La mayoría de las personas hoy consume más de una sustancia, o sea, hoy es muy común que tengamos casos de policonsumo, y por eso nosotros comenzamos por la identificación de lo que se llama sustancia de impacto, que puede ser la sustancia que genera mayores alteraciones, puede ser la sustancia que genera mayores desinhibiciones a la hora de, o por ejemplo, mayor adicción que lleva a la persona a tener que delinquir por estar en estado de consumo o para conseguir esas sustancias, ¿no es cierto? Bueno, desde el año 2018 al año 2025 nosotros tuvimos una identificación total de, ya ahora estos números están excedidos, más de 400 casos. Estos números son de junio y justo en estos 2 últimos meses entraron muchos casos nuevos. Estamos en más de 400 casos identificados, y lo que yo les quiero explicar es que en las distintas etapas en las que vamos avanzando en el programa, vamos eligiendo cuáles son los casos que van a pasar al modelo de supervisión intensiva que lleva adelante el programa. Esto no quiere decir que los restantes casos identificados no se trabajen bajo el paradigma de la justicia terapéutica. Simplemente las acciones que vamos a llevar adelante no van a tener el nivel de intensidad que sí van a tener esos, ya son más de 70 al día de hoy,
personas que fueron incorporadas al programa y que llevan adelante todas las instancias que el programa va a marcar. Esto es muy importante porque los recursos que nosotros dedicamos al programa son recursos escasos. Entonces, estos programas no son o no tienen un enfoque para aquellas personas que están en condiciones de su autogobierno o que tienen una red de apoyo o que vemos que pueden sostener, por ejemplo, con autonomía la concurrencia a determinados lugares de tratamiento. Esto es sumamente importante. El programa que se lleva adelante todos los días jueves en el juzgado va a acompañar a las personas de alto riesgo. Y además, esta es una característica propia de estos modelos. Los modelos de Tribunal de Tratamiento de Drogas tienen estándares internacionales porque se ha captado evidencia en distintos países y tenemos una cantidad de indicadores que se tienen que cumplimentar para que este sea un programa científicamente validado. Estas son las fases. El participante puede ser identificado tanto por la Fiscalía como por la Defensoría como por el juzgado. Incluso nosotros hemos recibido algunos participantes que son derivación de otro juzgado o que ha identificado la Cámara o que ha identificado un juzgado de flagrancia porque ya el programa está instalado y es conocido por otros operadores judiciales. Comienza con un tamizaje, que es una evaluación que hace el equipo interdisciplinario nuestro, y ahí el tamizaje está precedido de una entrevista personal con el defensor. Es la defensa oficial. Nosotros tenemos en la etapa de ejecución casi un 97% de participación de la defensa oficial. Es la defensa quien le va a contar al participante que tiene esta oportunidad de ingresar a este programa y cómo se dan las características de este programa. Luego que el participante expresa su voluntad con consentimiento informado, que esto también es muy importante, ahí comienza el caminito y pasamos por este tamizaje que se toman dos elementos importantes. Uno es la entrevista SIST, que es una entrevista que nos va a arrojar el resultado de la cantidad de sustancias que consume, con qué periodicidad, cuáles son esos hábitos, y por otro lado vamos a tener una entrevista abierta. Luego va a entrar en juego el equipo Cedronar. Ahí hay una dupla de Cedronar que va a confirmar el diagnóstico y nos va a recomendar cuál es el tratamiento que debería aplicarse a este caso. Y las opciones, porque podemos tener distintas modalidades de tratamiento, desde la terapia individual, hospital de día, hospital de mediodía, o un tratamiento residencial. Lo importante es que sepamos cuál es la propuesta óptima tratamental y qué es lo que la persona está dispuesta a aceptar. Porque no siempre esas dos cuestiones confluyen. A veces existen situaciones laborales, cuando hay trabajo, a veces existen las tareas de cuidado, por ejemplo, esto nos pasa siempre con las mujeres. Es muy difícil que una mujer acceda a una internación si tiene hijos. Entonces, bueno, todo esto hay que trabajarlo. Ustedes se darán cuenta que hasta acá, que todavía ni siquiera yo empecé a contar cómo funcionan las reuniones, hay otro tipo de forma de captar a estos participantes y de empezar a acompañar la situación que están viviendo sin la exigencia tradicional de decirle usted tiene que ir a cumplir con, no sé, 900 horas de trabajo comunitario para poder resolver su probation, o usted tiene que ir a barrer la iglesia al área de Cáritas más cercano a su domicilio, porque estas personas no pueden sostener eso, porque están atravesando el consumo y un consumo altísimo. Entonces eso no lo van a sostener. Si nosotros no hacemos intervenciones diferenciales para esos casos, lo más probable es que terminemos revocando esa suspensión de juicio a prueba y mandando a esa persona a juicio, o revocando esa condenación condicional y mandando a esa persona, porque incluso, fíjense que ni siquiera a veces están ubicables. Por eso es tan importante esta intervención. Y generar red. Nosotros en esas oportunidades de entrevista abrimos la red de contactos, que puede ser una vecina, una madre, una abuela, red de personas que nosotros podamos ubicar para poder ayudar a esta persona.
Bueno, después tenemos reuniones, la reunión de incorporación donde se renueva la voluntariedad, la reunión de ingreso es para explicarle nuevamente cómo funciona el programa y empezamos a trabajar en un lazo comunicacional. Las audiencias tienen una dinámica diferente, son no adversariales, esto es una etapa no adversarial, y vamos a intentar empezar a trabajar con lo que la persona nos va trayendo, sí viéndola seguidamente, a veces semanalmente, a veces quincenalmente, a veces mensualmente. No está predeterminado cuándo nos vamos a ver, porque nosotros vamos fijando ese acompañamiento en función de lo que la persona va necesitando. Si la persona empieza a estar adherida al tratamiento, está cumpliendo con los objetivos pequeños que vamos fijando entre encuentro y encuentro, o audiencia y audiencia, vamos a ir espaciando el tiempo entre reunión y reunión. Y eso forma parte de lo que nosotros consideramos un estímulo, que después vamos a ver algún ejemplo de ello. Lo más importante es que nunca la persona va a terminar este tránsito en una peor condición de la que llegó. Porque si todo funciona, probablemente aun cuando no podamos cumplir con la totalidad de los objetivos propuestos, el fiscal hace una valoración muy importante de este proceso. Nunca tuvimos que mandar casos de vuelta al sistema adversarial. Y otro punto interesante, que yo lo digo muy bajito y que lo digo poquito, pero ustedes seguramente van a guardar mi secreto y no se lo van a contar a nadie, pero yo quiero decir que hasta ahora la reincidencia es 0. Nosotros seguimos midiendo cada 6 meses la reincidencia de los participantes, incluso que ya egresaron, que siguen en contacto con nosotros, entre paréntesis, muchos de ellos. O sea, se construye un lazo en donde el juzgado es realmente un espacio de restitución de derechos. Los ayudamos a resolver algún trámite, a resolver una situación de vivienda, lo que sea, cargamos tarjetas SUBE, hacemos un montón de cosas desde el juzgado. ¿Por qué? Porque todos los servicios están tributando al programa, que eso también es muy importante. Las personas no caminan por distintas ventanillas, sino que todos los servicios que nosotros podemos traer al programa los manejamos desde el juzgado, tanto sean la posibilidad de acceso a los tratamientos, por eso el personal cedronal está presente en nuestras audiencias, como también otras cuestiones como el acceder a un subsidio, todos los trámites y los programas de desarrollo social. Bueno, todo eso desde la Dirección de Control, Asistencia y Ejecución se tramitan desde adentro del programa. Eso es fundamental. Bueno, acá les dejo algunos estándares de todo esto que ya les acabo de contar, pero teorizados, ¿no es cierto? Para que los tengan presentes. Estos son los estándares que a mí más me gustan, son los de Sofía Cobo Telles, que es una de las colegas de María Silvia en la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica. Bueno, Sofía ha sido un faro importantísimo para mí. Ella es oriunda de México y es una académica impecable, que también me ayudó mucho a fijar, ¿no es cierto? Si haciendo algo nuevo, cuando uno empieza con un programa de estas características, es muy importante nutrirse de experiencias internacionales y las personas que han relevado esas experiencias. Así que yo siempre estoy muy agradecida con Sofía y tomo todos estos puntos que se dan en nuestro programa, salvo la eliminación del antecedente cuando tenemos la condena condicional, porque para ello necesitaríamos una reforma al Código Penal que desgraciadamente no tenemos. Estos son los estándares del juez Marlowe. Bueno, Marlowe es un juez muy famoso en los Estados Unidos que relevó muchísima cantidad de TTD y él, pone algunos puntos interesantes en jaque. Yo ahí puse todo lo que cumplimos. En el caso de la interacción con el tribunal, nuestras audiencias duran bastante más de 3 a 7 minutos, duran entre 15 y 30 minutos. Las tenemos todas medidas. Los testeos aleatorios de droga y alcohol no los hacemos porque en nuestro país no están instaurados ya, ni siquiera las instituciones lo hacen. Nosotros trabajamos con reducción de demanda y las personas
una vez que se genera ese ámbito propicio, nos cuentan si están en consumo naturalmente. O sea, los participantes no entran a la reunión con temor de decirme a mí, Jimena, consumí. Eso es muy importante. Fue todo un esfuerzo para mí entrenarme en poder escuchar estas experiencias y que mi cara no fuera develadora de alguna emoción, ¿no? Porque esto todo se trata de ir no naturalizando, pero sí preparándose para estar en condiciones de escuchar. La escucha activa es muy importante, la entrevista motivacional nos da herramientas también. Siempre destacamos algo bueno que haya pasado en ese tiempo, que eso es fundamental, siempre. Cuando las cosas vienen mal, como digo yo siempre, que no pegaron una, por lo menos digo, lo importante es que estás acá, es que viniste, es que no dejaste de venir a nuestra reunión, porque la reunión, la audiencia, tiene efecto terapéutico. Esto sí también está analizado y estamos ahora desarrollando un paper respecto de ello, porque es muy interesante el efecto que tienen las audiencias y la conexión con los operadores del programa. No existen acá, por supuesto, las sanciones de detención. No vamos a detener a nadie porque no haya cumplido con el pequeño contrato conductual. La preaudiencia es un momento previo donde pactamos cómo vamos a trabajar con ese caso y recibimos la información del caso. Entonces nosotros arrancamos los jueves a las 8 en punto las preaudiencias. Repasamos todos los casos que vamos a ver ese día y a partir de las 9 empiezan a llegar los participantes. Dejo el marco teórico porque me parece interesante. Tenemos un gestor de caso, que es una figura fundamental, que está en contacto 24 horas los 7 días de la semana, disponible para los participantes. Como digo siempre, las recaídas no son de lunes a viernes de 7:30 a 1:30 en horario judicial. Las recaídas suelen suceder los fines de semana, en otros momentos. Bueno, ahí el equipo está preparado para ofrecer una respuesta. Esto también hace algo diferencial. Si el participante tiene ganas urgentes de consumir, por ejemplo, sabe que le puede escribir al gestor de caso. El gestor de caso maneja información preferencial y hay información que el gestor de caso va a tener que a lo mejor yo no me voy a enterar nunca, ni el fiscal ni la defensa tampoco. Cumple un rol, casi diría yo, que es el corazón del programa. Muy importante el rol del gestor de caso. En el caso nuestro, puede pertenecer a cualquiera de los organismos que participa, pero en nuestro caso es una persona del juzgado. Por último, bueno, por supuesto que hemos tenido desafíos, como todo lo que uno comienza de cero, y hay que primero habituarse, hay que conocer a los equipos, pero después tuvimos que enfrentar desafíos un poco, ¿no es cierto?, más de resistencias externas, pero todo se ha podido superar porque llevamos 7 años sostenidos en el asunto. Grupos de especial vulnerabilidad van a requerir especial atención. Vamos a ver ahora alguna foto de algunos casos. Nunca tuvimos presupuesto adicional, siempre trabajamos con los recursos que teníamos, todos los organismos implicados. Y eso es importante decirlo también. 6 puntos que para nosotros son centrales del éxito: el equipo con roles bien definidos, conducir preaudiencias efectivas porque la información clara sobre el seguimiento del caso es crucial para armar una estrategia, escuchar y trabajar con lo que la persona trae a la audiencia. Esto es algo que para mí también es muy importante. Yo puedo tener información, pero yo no voy a llevar información a la audiencia. La información me la tiene que traer el participante. Tengo que poder trabajar ese momento con esa información. Y así se va construyendo progresivamente ese lazo en donde el participante sabe que nos importa, que es una singularidad, que lo queremos ayudar, que estamos acompañando. Y bueno, cuando hay que enojarse y poner límites, por supuesto que se hace también. Utilizamos las técnicas de preguntas abiertas, porque ahí podemos captar. Entonces yo arranco la audiencia y digo, ¿cómo estuviste estos días que no nos vimos? ¿Qué pasó durante estos días? ¿Qué me querés contar? Y ahí aparecen cosas que la persona nos va a traer. Cerramos las audiencias con un mensaje claro que comprende pros y contras. Yo digo siempre, ¿cuáles son los aciertos? O sea, ¿qué hicimos bien hasta acá? ¿Y qué vamos a hacer de acá en adelante?
mucho contacto visual. El cierre yo digo que es sagrado porque es un momento de enlace humano, totalmente humano, donde esa comunicación va a ser la diferencia, se los puedo asegurar. A veces los jueces y las juezas no nos damos cuenta del valor que tiene nuestra palabra para ellos, del valor que tiene para ellos que sea una singularidad. Bueno, y el gestor de caso, que es una figura central. Bueno, esto es un ejemplo de estímulo. No sé cuántos minutos me quedan. Nada, casi ya, ¿no? Estoy de tiempo cumplido. Bueno, este es un estímulo de un participante que venía siempre vestido de River a las audiencias, y yo tenía en otro caso un jugador de River y lo invité a participar, un ex jugador de River, y que había tenido problemas de consumo, lo invité a participar del programa, y un estímulo es algo especial que para la persona sea especial. No es lo mismo para todo el mundo. Bueno, para él esto tuvo un significado increíble. Este fue uno de nuestros primeros participantes. Todavía sigue viniendo a vernos al juzgado. Algunas situaciones, fíjense que ahí estamos, casos de mujeres. Tenemos 2 bebés en este momento en el programa. Eso para mí es muy gratificante porque eso quiere decir que esas mamás pudieron transitar los embarazos sin consumir, y esos bebés nacieron y se decidió que podían continuar ejerciendo sus tareas de cuidado sobre esos niños. Muchas de esas mamás que han pasado por el programa en otros casos no pudieron maternar. Entonces hay toda una situación ahí con las mujeres que es muy dura, que nos cuesta mucho, y sostenerlas es un trabajo muy importante. El caso de Natalia, que está en la diapositiva del medio, que estaba desvinculada de sus 3 hijas, y no solo pudo lograr la revinculación, cuando la recibimos estaba en situación de calle, era un desastre la cantidad de consumo que tenía. No solo se pudo revincular, sino que además la hijita mayor tuvo leucemia y ella operó como justamente la persona que llevó adelante todas las tareas de cuidado de esa niña para que el papá se ocupara de las otras 2 hermanitas. Entonces, bueno, son situaciones realmente muy emocionantes. La que tiene en brazos al bebé, la primera diapositiva, es una de las psicólogas. La foto donde estamos, la foto grupal, es una de las reuniones que hicimos con las personas claves de los servicios de salud que más trabajan con el programa. Los invitamos a desayunos de trabajo para que conozcan, para que nos digan si quieren ajustar algo, agradecerles. Bueno, salud habla en clave de justicia y justicia habla en clave de salud. Esta es otra de las cosas interesantes que logran estos programas. Bueno, esta es una disposición habitual. Fíjense que la sala de audiencias está alterada, estamos unidos por los escritorios, y cada reunión tratamos de, si ven, hay una mesita allá atrás, siempre va a haber galletitas, budín, torta, café, agua, para que las personas se sientan a gusto. Ese es otro elemento importante de generar un ámbito propicio. Es un ambiente despojado, pero que sea amigable a la conversación. Este día éramos un montón porque, bueno, justo teníamos muchos casos y estaban todos los operadores de seguimiento. Y ahí fíjense que con la participante están sentadas 2 de las personas que la acompañaban en el tratamiento, que también pueden venir, no hay ningún problema. Este es un participante que egresó hace mucho y que nos mandó, terminó su escuela secundaria y nos mandó la foto con su certificado. Bueno, ahí hay más fotos de audiencias. Es importante permitir que puedan traer a las criaturas, a los niños, a las niñas, porque a veces no tienen con quién dejarlos. Y para nosotros también es bueno poder verlos. Estas son visitas de campo. Yo acá tomé unas fotos que hice en uno de los centros que recibe a mujeres, que se llama Casa de la Misericordia, que está en Lomas de Zamora, es un hogar de Cristo. La mitad de las mujeres que están alojadas ahí tienen sus hijos con medidas de abrigo. Yo derivo algunos casos, es una casa de atención y acompañamiento comunitario. Una experiencia hermosa y que a la vez me pone la piel de gallina, ¿no? Porque es muy difícil realmente ver las trayectorias y los caminos de esas mujeres. Este es otro caso de Juan Manuel, que
el estímulo para Juan Manuel, por eso lo pongo para acordarme, fue la membrana para el techo de su casa, porque era su preocupación en ese momento, y lo pudimos hacer. Y Juan Manuel también estaba en situación de calle, y terminó revinculado con su mujer y con sus nenas. Este es el día del egreso, cuando concluyó su participación en el programa. Bueno, y este es un videito cortito, que si quieren lo miramos, a ver si se ve. Díganme si se escucha, de una de las participantes. No se escucha, Jimé. No, no se No, Nos escucha. hace llorar a entonces todos. esperen. No, ya sé Ese por video qué. nos hace llorar a todos. Esperame un segundito. Vale la pena Esperame un escuchar. segundito que voy a... sí, espera, porque tengo que hacer el compartir de vuelta. No estaba tildado compartir el sonido. No puedo ahora. A ver. Ahí está. Ahí va, ¿eh? Y a poder aprender a vivir, básicamente, porque no sabía vivir bien, digamos, ¿no? Y nada, rico, emocionada porque se me juntan un montón de emociones, ¿no? Pero sí, vos no sos emocionada, y bueno, no, el sentimiento que tengo ahora es de bueno, felicidad y de gratitud hacia todos, ¿no? Por ayudarme básicamente a crecer y a poder, porque ahora me siento totalmente diferente, ¿no? Parar del otro lado, maternando de nuevo y poder disfrutar de la maternidad, disfrutarlo a Amadeo, como no pude hacerlo con Gael, ¿no? Porque bueno, era chica y tenía otras cosas, ¿no? Y ahora disfrutarlo de... Bueno, como verán hay emociones, y las emociones se ponen a flor de piel, pero creo que eso es lo que hace la diferencia. En un sistema donde estamos acostumbrados a la estructura, ¿no? Al encuadre, nosotros los juristas vivimos con el encuadre jurídico, ¿no? Tatuado en la frente. Creo yo que darse espacio para poder aprender a trabajar no solo con la interdisciplina, sino con técnicas que permitan que los resultados en las personas sean distintos, que las personas nos vean a nosotros, a los operadores de justicia, de otra manera, que sepan que no estamos para ni para agredirlos, ni para meternos adentro de sus vidas, porque es un poder muy grande el que tenemos de meternos en la vida de las personas, ¿no? A decidir. Entonces, bueno, de alguna manera empezar a entender que hay algunos mecanismos que los tenemos que ir dejando atrás, que podemos hacer cosas que sean superadoras y, por supuesto, siempre dentro del marco de la ley, pero, como dice María Silvia, utilizando los intersticios también que nos deja la ley. Es muy difícil conseguir reformas procesales o reformas penales en nuestro país, y es muy difícil encontrar una dinámica que sea acorde, ¿no? A la evidencia, a lo que realmente pasa. A veces, ¿no? Nos enojamos con las reformas, bueno, yo creo que tenemos un montón por hacer, y cada uno en su ámbito de ejercicio de su función, desde todos los lugares, ¿no? Desde el lugar del abogado que litigante, desde el lugar de la defensa, desde el lugar del Ministerio Público Fiscal, desde el lugar de los jueces, desde el lugar de todas las personas que forman parte del sistema de justicia. Creo que hay una forma de llevar adelante una justicia pro homine, ¿no? Que sea verdaderamente pro persona, que ponga a la persona en el centro, que podamos decodificar, que podamos sacarnos muchas de las formalidades que no tienen ningún sentido, porque la autoridad no se basa estrictamente en una formalidad o en una distancia. Sí se basa en que midamos la efectividad de lo que hacemos. Yo sentía que lo que estábamos haciendo no estaba sirviendo para esas personas, y ese fue el motor
para poder empezar con un proyecto como este, con el apoyo de María Silvia, de Roberto, de Sofía, que la nombré, y de todos los que nos acompañaron, porque acá no teníamos un proyecto de estas características. Hoy ese proyecto es una realidad de evidencia empírica comprobada. Así que bueno, gracias por la oportunidad de compartir esta tarde y esta experiencia con ustedes. Gracias, doctora Monsalve. En los comentarios, Alejandra Tienza pone muy hermoso testimonio. Creo que realmente eso está muy en sintonía con, digamos, toda tu disertación y todas tus experiencias de vida desde el lugar que te toca. Ahora vamos a esperar, la consigna era que hicieran preguntas a través del chat. Graciela Gómez les consulta, no sé a quién va dirigida esta pregunta, ¿se podría aplicar a violencia de género en determinados casos en concreto? Si es hacia el programa nuestro, se aplica violencia de género porque el consumo problemático está íntimamente relacionado con la violencia de género. Hay muchos casos. El 25% de los casos que tenemos hoy en la Justicia Nacional en un juzgado de ejecución penal, de todos los casos, digo, ¿no? No solo los casos de medidas alternativas, comprenden violencia de género. Así que sí, y se hace un abordaje integral. Justamente, no se trata solamente del problema de consumo, sino que buscamos instituciones que tomen otro tipo de herramientas para poder trabajar también la violencia. Si puedo complementar a lo que dice Jimé, hay un programa muy interesante en México de violencia familiar. Hay tribunales de familia, se dice de justicia restaurativa con enfoque terapéutico, donde la persona violenta se somete a un programa, parecido al de Jimena, pero para superar sus problemas de violencia. Y eso lo hace reintegrar a la familia y la verdad que es una experiencia muy interesante de ver cómo la problemática de la violencia familiar se ve de otra manera y con resultados, como dice Jimena, muy esperanzadores y muy superiores a lo que una justicia tradicional obtiene. Yo me sumo también a las palabras de Jimé y de Roberto. Sí, fomentamos desde justicia terapéutica, en España también, porque también tenemos sobrada evidencia que nos dice que en estas cuestiones para resolver en perspectiva de género debemos tener muy en cuenta todos los derechos de la víctima y brindar el tratamiento que necesite, que requiera ese abordaje a la víctima, pero también programas e intervenciones respecto del victimario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que hay situaciones donde la justicia solo las va a redefinir, no resolver, en estas cuestiones tan caras, ¿no? De violencia de género sabemos que si no focalizamos en el victimario también, es decir, no alcanza solamente con resolver este conflicto con esta víctima. Si no logramos una verdadera integración o un cambio en ese victimario, hoy es esta víctima, las estadísticas lo dicen y vemos en las causas judiciales también, mañana será otra la víctima. Es decir, porque hay patrones de conducta que se repiten. Y esto no es peligrosismo de actor. Esto en realidad es cuando hablamos desde tener en cuenta en el caso las causas y los factores que coayudan, no podemos perder de vista estos factores que incidieron en este caso concreto, pero que si no se abordan, se van a replicar no en esta víctima, pero tal vez en otra. Exactamente, exactamente. Es muy buena reflexión la de María Silvia. A veces creemos que la violencia de género excluye determinados tipos de intervención o que estos programas son solo para delitos leves. No, hay creencias. Esas creencias hay que derribarlas porque
las recomendaciones que nosotros tenemos que escuchar parten justamente de los expertos en las ciencias de la conducta, quienes nos dicen que es genuina la voluntariedad, que hay algo que mover, ¿no es cierto? Hay que movilizar, la motivación es muy importante, y a veces el área de oportunidad, porque el participante ideal no existe el que viene y dice, doctora, ya mismo, urgentemente, interneme. No funciona así, o sea, hay que ir encontrando y decodificando porque es un acto de extrema dificultad, porque el consumo es un dolor, y el consumo y cesar el consumo es enfrentarse terapéuticamente con eso que me duele tanto que como no lo soportaba terminé consumiendo algo. El consumo no es recreativo voluntario, eso es otra cosa. O sea, el consumo que genera esta perspectiva está relacionado con un dolor. Entonces la persona tiene que estar en condiciones de enfrentar de cara, o ir de cara al dolor. Eso también hay que acompañarlo. Yo cuando hablo muchos no saben, por ejemplo, qué es una terapia. Nosotros partimos de la base de la normalidad, que decimos, ¿cómo no vas a ver? No sabe qué se hace. El psicólogo me va a decir lo que tengo que hacer. No. O voy a tener que hablarle al psicólogo no, vos cuando vas a tu terapia vas a hablar de lo que vos quieras. Bueno, hay que desarmar a veces cosas que nosotros creemos que las personas saben y no las saben, porque vienen de contextos a veces muy vulnerables. No sé, María Victoria, no sé, Victoria, si vos querés, si tenés alguna pregunta o alguna inquietud. No, muy conmovedor, muy interesante partir desde la teoría, como hicieron el desarrollo entre los tres, la verdad que excelente, excelente, excelente. Poder profundizar ni más ni menos con ustedes tres esta perspectiva, esta forma, como ustedes la definieron desde el punto de vista filosófico y práctico, que transcurre por todo, o sea, transcurre por las esferas de decisión. El otro día creo que con vos, María Silvia, lo hablábamos a esto, de que no solamente está dirigido al ejercicio, a la práctica de los procesos, sino que está dirigido también a la lectura que se pueda hacer a los fines de definir políticas públicas, a los fines de definir cambios legislativos. También, como decía Jimena, es muy interesante tener en cuenta y muy realista el criterio respecto de que las reformas a veces se demoran mucho más de lo que querríamos, mucho más de lo que querríamos. Las políticas públicas a veces son insuficientes, pero eso evidentemente no ha atado las manos de ninguno de ustedes tres, como de muchos otros que estamos dando vueltas por ahí y que tratamos de trabajar poniendo el eje en la persona y, como vos decías, Jimena, teniendo una justicia que realmente tenga un efecto pro homine y que ponga el foco donde se tiene que poner en la resolución de los conflictos. Como decía Roberto, lo que ustedes hacen o lo que ustedes plantean va mucho más allá de lo procesal, buscan hacer un aporte de la justicia a la resolución de los problemas, como decía Roberto, de distinguir esto de que no estamos hablando solo de un caso, sino de un problema. La verdad que interesantísimo, me parece que es algo que desde la asociación es muy interesante que lo estemos trabajando. No sé si hay una pregunta de parte creo que Graciela dice, la ley nos ata las manos ya que prohíbe la suspensión. Perdón, era una afirmación de Graciela. Y decía cómo serían estos casos puntualmente con los delitos derivados de violencia familiar y género que tienen relación con conductas de consumo, en los cuales no aplica la suspensión de juicio de prueba o criterio de oportunidad. No sé si quieren responderlo puntualmente. ¿Lo contestaste vos, Jimena? Yo lo respondo sin problema. Primero decirles que hay apartamiento de gramajo. La ley no es la que prohíbe. La Corte hizo una recomendación en el fallo Gramajo hace bastante tiempo atrás. ¿Gramajo estoy diciendo bien? No. El Gramajo es de la multirreincidencia. Góngora. Góngora. Caso Gracias. Era con Góngora. G, gracias. Góngora, claro, exacto. No, Gramajo es la multiincidencia del 52, pero esos los tengo acá porque son de mi materia. Bueno, Góngora les cuento que hay mucho apartamiento de Góngora y hay todo un debate acerca de si realmente no debe existir la alternatividad penal para estos casos. La discusión creo que está bastante saldada porque tenemos casos
con distinta graduación de índice de violencia, lo podríamos llamar de esa manera, en los que se sigue aplicando la suspensión a prueba, y tenemos casos en los que hay condena en suspenso. Y también tenemos casos de condenas de cumplimiento efectivo, ¿no? O sea, de las 3 variantes. En las 2 variantes de condena en suspenso o suspensión de juicio a prueba, por supuesto que está atravesado el asunto por lo tratamental. Las reglas de conducta del artículo 27 bis marcan, del Código Penal, marcan la posibilidad de que haya una indicación tratamental. Muchas veces esa indicación tratamental no viene. La regla de conducta es, inciso primero, que denuncie si cambia de domicilio, por ejemplo. O una medida de no acercamiento, listo, impedimento de contacto. Con un impedimento de contacto ya lo resolvimos. No resolvimos nada con el impedimento de contacto, porque la causa subyacente está relacionada, entonces, justamente con el consumo. Viene el fin de semana, va a la calle, toma de más y va a tocarle el timbre. Son las cosas que vemos todo el tiempo. Entonces, ahí lo que hacemos es primero esta intervención interdisciplinar de tamizaje para averiguar cómo es ese consumo. Y ahí cruzamos las 2 variables, violencia y consumo. Y tenemos una posibilidad que no es menor, que es que teniendo a los profesionales de Cedronar con el conocimiento de las problemáticas que abordan los dispositivos de tratamiento, podemos encontrar lugares especializados o podemos combinar, por ejemplo, un tratamiento residencial o un tratamiento ambulatorio para el consumo con una terapia individual donde se trabaje específicamente la problemática de la violencia. Esa es la forma creo que Sebastián estaba preguntando eso también debajo del comentario anterior. Sí, yo quiero hacer una observación, yo aplico el fallo Góngora y cuando les hablaba de esta importancia de abordar al victimario, puntualmente creo que es interesante cuando no hay una medida privativa de la libertad o el caso no lo amerita. Pero llega elevada la causa a juicio y de acuerdo, si no aún bajo las normas del debido proceso y aunque se optara la suspensión, aplico el fallo Góngora. Lo que sí me parece interesante que cuando estamos hablando de construir la sanción, tengamos en cuenta que de nada sirve un victimario privado de la libertad en un encierro si ese encierro, ¿no? Más allá de que esté privado de la libertad por el delito que cometió, si no en ese tratamiento no tenemos en cuenta esta perspectiva y en todo caso dentro del tratamiento penitenciario que sirva, por ejemplo, para que reciba un tratamiento como victimario, para que reciba un tratamiento de masculinidad, un curso, una formación que pueda, digamos, ayudar a que no repita esta conducta a futuro. Pero quería hacer desde mí aplico el fallo Góngora, así en estos casos. Sí, por eso yo decía que hay apartamentos y hay casos todavía de suspensión a prueba. Nosotros tenemos bastantes de gente que no lo aplica. Sí, sí. Perdón, ahí Sebastián estaba diciendo, me resulta muy interesante como propuesta la aplicación de instrucción penal. Cada vez encuentro más casos con este tipo de nexo entre violencia familiar y violencia de género por consumo problemático. Van juntos. Sí. Una de las cosas que me parece también destacable de lo que estaban planteando ustedes es que, bueno, uno de los grandes temas es la percepción y la necesidad de distinguir lo que es la percepción nuestra desde lo jurídico a lo que es la asistencia interdisciplinar o transdisciplinar o que vos destacabas, Jimena, respecto del equipo que tenés. O sea, no es que vos desde tu sensibilidad te manejás sino que trabajas con un equipo sobre la base, lo nombraste y lo destacaste varias veces, tienen un trabajo científico detrás sobre bases estadísticas con profesionales de las distintas disciplinas, de las distintas ciencias que trabajan junto con ustedes y bueno, no recuerdo el término que usaste para explicar cómo funcionaba el abordaje a la par, o sea, esto de tener
a todos trabajando a la par de las distintas ciencias como para poder tener un abordaje integral de la persona en este caso, y como te digo, abandonar esto de lo que es la percepción del juez respecto de la sensibilidad del juez o de los funcionarios judiciales. La verdad que en serio me parece que es un trabajo desde lo teórico y desde lo práctico, por eso me parece muy interesante como lo han planteado hoy, desde lo teórico y desde lo práctico, me parece fantástico lo que hacen. Y bueno, será cuestión de seguirlo trabajando. Han tenido muy buena convocatoria, los han acompañado desde el público durante todo el tiempo que duró nuestra actividad. Creo que si pensaban estar 1 hora, se quedaron 2, así que ha sido un verdadero gusto, y de parte de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, 1.000.000 de gracias a todos los que han estado en el Día del Abogado acompañándonos, a los 3 disertantes, a Francisco, que ha tenido se ha tomado el tiempo para acompañarnos con la moderación de la actividad. Así que bueno, 1.000.000 de gracias. La actividad va a quedar en el canal de YouTube de la asociación, y creo, Jimena, que había en el chat estaban pidiendo tu PowerPoint para compartirlo. Así que bueno, después se los vamos a hacer llegar a quienes nos lo pedían. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana y nos veremos en la próxima actividad. Gracias a todos. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Abrazos. Muchas gracias. Gracias.